Bienvenidos a este tiempo nuevo de 5 minutos con Dios, donde tenemos unos minutos, pocos minutos, para poder reflexionar juntos en la palabra del Señor. Y hoy quiero hablar con ustedes acerca de algo que el apóstol Pedro en su primera carta hace referencia sobre la obediencia que nosotros debemos de tener al Señor. La obediencia que es fruto y producto de nuestra buena relación con Él. Y en esta primera carta, en el capítulo 1 y versículo 14, dice la palabra: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais. O sea, no tomen la forma otra vez de esos deseos. Dice, estando en vuestra ignorancia. Amén. Dice, el apóstol Pedro habla acerca de la obediencia que un hijo de Dios tiene o una hija de Dios tiene. Cuando nosotros nacemos de nuevo, algo que cambia dentro de nosotros, independientemente de cuál ha sido la cultura familiar, cómo nos enseñaron en casa, cómo fuimos formados por nuestros padres o por aquellas personas que nos crearon, esa facilidad que tenemos y la capacidad que adquirimos para poder obedecer a Dios. Y no solo obedecer a Dios, obedecer a todas aquellas personas que están en la sociedad y que ocupan un puesto de autoridad. Desde el presidente de un país, desde las leyes de un país, desde la constitución de un país, hasta aquellos hombres o mujeres que ocupan una posición de autoridad sobre nosotros y a quienes debemos de obedecer. Pero es que se hace fácil cuando nosotros hemos adquirido esa nueva naturaleza en Cristo Jesús. Obedecer no es fácil, y primordialmente para las personas que no han sido formados en un hogar en donde la obediencia fue uno de los valores que se practicó en esta casa, sino que a veces se recurrió a ciertas medidas de autoridad muy fuertes, a veces algunas salidas fuera de lo normal, y en algunos otros casos cuando no ha habido autoridad en la casa, cuando nadie toma la autoridad y cada quien hace lo que quiere. Y en ese contexto de cosas, de tipos de cultura familiar, nosotros tenemos que recurrir a la palabra del Señor para saber cuál es la conducta, parte de la conducta del creyente. Y en esta oportunidad hemos leído en esta primera carta del apóstol Pedro que tiene mucho que ver con la parte de la obediencia. Un síntoma de un buen cristiano, una buena cristiana, es que sea obediente en todo. Y cuando digo obediente en todo, estoy diciendo en todo lo que le mande, en todo lo que manda la palabra del Señor. Primero, obediencia a la palabra. Segundo, obediencia a sus autoridades, a sus padres, si aún tiene a sus padres en casa, o si aún están vivos sus papás, o aquella autoridad laboral o académica que usted tiene. Esto es parte de ese síntoma, o es un síntoma muy, muy claro acerca de una persona que es creyente. Una persona que es cristiana se reconoce fácilmente estando en la sociedad, en la comunidad donde se mueve. Esa va a ser una característica que va a identificar a un buen cristiano. A veces se confunde la obediencia con ser uno extremadamente sumiso, o aquellas personas confunden la obediencia con decirle sí a todo. Eso no es necesariamente la obediencia. Decirle sí a todo habla nada más de una flojera de carácter. Decirle sí a todo solo enseña que no tiene sus valores bien establecidos y mucho menos ha fijado límites en su vida. Pero dice el apóstol Pedro que no se conforme a su vida anterior. El cambio de vida, el nuevo nacimiento, tiene que ver con un cambio en muchas de las áreas de nuestra vida, moralmente y espiritualmente. Sobre todo, los cambios se tienen que notar. Y Pedro, perdóneme, hace la referencia a esto. Dice, no se conforme otra vez a los deseos que tenía antes y a la forma que usted tenía de actuar antes, donde posiblemente era una persona anárquica, una persona que no obedecía, una persona que se rebelaba. Pero ya en el Señor, usted habiendo nacido de nuevo, usted debe caminar en obediencia, porque Dios es galardonador. Dios es recompensador de aquellos que caminan en obediencia, porque su obediencia estará primero al Señor y luego a las autoridades que Él ha establecido. Que Dios le bendiga ricamente. La gracia y la misericordia del Señor estén sobre su vida. Amén.